página italiana y doy Enter para hacer la modificación. Sí, si yo tengo más, bueno, puedo irlos corrigiendo. Si no necesito tantas unidades, lo puedo eliminar desde aquí. Tengo esta opción de eliminar desde el botón de editar. Recuerden, les recuerdo siempre que tengo que tener la edición activada. De lo contrario, no voy a poder hacer esas modificaciones. Necesito agregar otra unidad. Tengo este botón de agregar sección que se ubica al final de mi pantalla. Le voy a dar agregar sección. ¿Cuántas quiero agregar? Bueno, en este caso solo voy a agregar una nueva. Y ya fue agregada como Mosaico 3. Le voy a cambiar nuevamente el nombre. Por ejemplo, y de esta forma yo voy creando las secciones de mi curso. Ahora bien, una vez que yo haya creado las secciones, yo puedo ir ingresando en ella actividades o recursos. Si recuerden que en clases anteriores ya vimos que podemos ir agregando actividades o recursos. Bueno, vamos a hacerlo aquí también. Vamos a ver primero algunos de los recursos que vamos a agregar. Recuerden que la plataforma nos divide perfectamente las actividades de los recursos. Entonces, por ejemplo, si necesito agregar algún divisor, a lo mejor voy a agregar aquí una etiqueta, posiblemente necesito dividirlo en subtemas. Hay varias formas de hacerlo. A mí se me hace la más fácil agregar etiqueta para que sea un divisor. Entonces agrego una etiqueta. Por lo general, en la mayoría, tanto de recursos como de actividades, vamos a tener una cajita similar a esta. Ya creo que varias veces la hemos visto y hemos visto que también la podemos configurar. Entonces, aquí, por ejemplo, el tema es cocina mexicana y a lo mejor uno de los subtemas pudiera ser cocina poblana. Entonces, este sería mi divisor. Aquí tengo más elementos que puedo configurar. Por lo general, estos elementos de configuraciones comunes del módulo, restricciones de acceso, finalización de actividad, marcas, competencias, por lo general estos vienen en casi todas las actividades y recursos. Entonces, digamos, son comunes. Por ejemplo, tengo esta de restringir acceso. Aquí yo puedo añadir alguna restricción, por ejemplo, de fecha, que únicamente el estudiante la vea a partir de una fecha específica. Entonces aquí yo agrego. Y puedo ir añadiendo restricciones conforme vaya yo requiriendo. Bueno, por el momento vamos a guardar este cambio de la etiqueta y como pueden observar ya me aparece aquí como parte de mi primera unidad. ¿Sí? Ok. Vamos ahora a añadir lo que sería un recurso. Por ejemplo, si yo tengo algún archivo, alguna tarea, perdón, algún archivo, algún PDF o alguna dirección de internet, yo lo puedo agregar aquí. Entonces, voy a ver cómo puedo agregar un archivo. Selecciono el recurso. Recuerden que de este lado siempre nos va a dar una guía de
lo que se trata cada uno de ellos, ¿sí? Entonces voy a elegir en este momento la de archivo, ¿sí? Y nuevamente me sale la información para configurar ese recurso. Es importante mencionarles, como ustedes pueden ver, que aparecen por secciones. Voy a cerrar esta sección. Esta flechita verde me permite cerrar o expandirlo. Si yo quiero, tengo de este lado para expandir absolutamente todo. Como pueden observar, se expanden todas las opciones. Sin embargo, es conveniente ir una por una para que no nos cause conflicto tener tanta información. También es importante que cuando veamos esta marca con el signo de admiración en rojo, sabemos que ese campo es obligatorio, es decir, no puedo dejar vacía esta casilla. Entonces, por ejemplo, puedo agregar un archivo. Por ejemplo, yo tuviera una receta de los chiles en nogada, por ejemplo. Estamos hablando de comida poblana. Y aquí podríamos poner una descripción más a fondo, ¿no? Poner algunos datos importantes, etcétera, etcétera. Y aquí justamente es donde yo agrego el archivo. Entonces le doy a agregar. Tengo varias opciones, puedo hacerlo desde el servidor de la plataforma o, por ejemplo, los archivos que recientemente he utilizado, o seleccionar un archivo a través de esta opción de subir un archivo. Entonces le voy a dar, por ejemplo, aquí en seleccionar archivo y entro a mi computadora, selecciono, por ejemplo, donde tuviera yo mi receta de chile en nogada, ¿sí? Y puedo configurar también estas opciones y finalmente subo el archivo. Puedo subir cualquier tipo de archivo, puedo subir incluso videos. Y bueno, aquí configuro la apariencia, cómo quiero que me aparezca. Si quiero que lo incruste en la página, o si quiero que salga automáticamente. Automático es como lo hemos estado viendo, que me aparece en una pantalla flotante, en una pantalla adicional, ahí me aparece el archivo. Incrustado me aparece como parte de la misma página. Forzar descarga significa que cuando el alumno le dé clic, el archivo automáticamente se va a descargar. Y así podemos ir configurando nuestra actividad de archivo. Tenemos aquí 3 botones que también los tenemos en todas las actividades y recursos, que es guardar cambios y regresar al curso. Esta opción es cuando ya estoy segura de lo que hice y entonces lo cambio y regreso nuevamente a la pantalla donde estoy gestionando mi curso para añadir una actividad nueva. O guardar cambios y mostrar. Guarda los cambios, pero me sigue mostrando la misma actividad que estoy configurando. En el caso de que ya no quiero subir esta actividad, posiblemente me equivoqué, no iba aquí esta actividad o cualquier otra situación, le damos cancelar. Entonces le damos guardar cambios y regresar al curso. Entonces, como pueden observar, ya me aparece aquí la receta de chiles en nogada. Eso es el recurso de archivo. De esa manera yo puedo subir mi archivo. Ahora voy a añadir otro recurso, un recurso que es muy útil. Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo diferentes, tengo carpeta. Por ejemplo, en carpeta yo puedo subir
un grupo de archivos. Posiblemente con un archivo no sea suficiente, posiblemente necesite toda una carpeta y lo puedo hacer aquí. La etiqueta ya lo vimos, puedo ir creando un libro, etcétera, etcétera. De hecho, esto ya se había mencionado anteriormente. Pero vamos a ver cómo configurar una URL, porque esta herramienta es muy útil para agregar diferentes elementos. Nuevamente le doy a agregar y nuevamente me manda a la pantalla de configuración. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, podría yo necesitar en un momento determinado tener una página que a mí me interesara, o en este caso lo que yo voy a agregar es un acceso a mi nube, a la nube que me provee Microsoft 365, que es OneDrive. Entonces, yo podría en OneDrive crear una carpeta y ahí almacenar varios archivos y que los alumnos tengan acceso a ellos, o que los alumnos creen ahí sus propias recetas. Entonces voy a irme, fíjense bien, tengo aquí ya el título, me voy a ir ahora a mi correo de Microsoft 365, por ejemplo. Me voy a ir aquí en las aplicaciones a OneDrive, que es la nube, que es donde yo tengo almacenados diferentes archivos. Entonces, por ejemplo, si necesito una carpeta nueva, le puedo poner el nombre y ahora esta carpeta nueva, le doy clic en estos botones, por ejemplo, y le voy a dar copiar vínculo. Entonces ahora el vínculo, doy nuevamente copiar, ya lo tengo, o lo puedo hacer con el botón derecho, copiar, y me voy a donde estoy editando mi URL. ¿Sí? De esta manera, por ejemplo, yo aquí puedo describir que voy a almacenar, voy a activar este drive como un depósito de recetas para los alumnos. Y nuevamente puedo configurar. Ahora, esto que les estoy mostrando es porque en ocasiones, si los archivos son muy grandes, los alumnos, por ejemplo, por ese medio, nos pueden hacer llegar los archivos sin ningún problema. Y le doy guardar cambios y regresar. No solamente es para OneDrive, sino voy a volver a añadir otra URL. Puedo añadir diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, puedo buscar en YouTube o en cualquier página. Por ejemplo, tengo aquí esta página, tomo la dirección, selecciono toda la dirección, le doy copiar y la ingreso aquí. A mí es la manera como se me hace más fácil. Sin embargo, puedo dar, seleccione un enlace y desde aquí realizar. Sin embargo, a mí es la forma que se me hace más fácil. Y puedo configurar más elementos. Guardo los cambios y entonces ya tengo acceso a todos los elementos
Más bien los alumnos ya tienen acceso a todos estos elementos que yo les he compartido, que son mis recursos de apoyo para mi curso. Ahora voy a agregar una actividad. Recuerden que no son los únicos recursos, tenemos varios recursos, sin embargo, estos son los más utilizados y bueno, los invito a que exploren las otras posibilidades. ¿Sí me podrían apagar su micro, por favor? Gracias. Ahora voy a añadir... Vale, perdón, ¿sí? Disculpa que te interrumpa. Maestros, les recuerdo que al inicio del curso les di la instrucción que para que haya fluidez en la exposición, las preguntas con relación a dudas se hagan hasta finalizarla. Gracias, maestros. Perdón, Male, continúa. Gracias. Ok, ya vimos entonces, les comentaba, los invito a que exploren, no le tengan miedo, ustedes exploren todos los recursos que nos proporciona la plataforma. Ahora vamos a añadir alguna actividad. Aquí tenemos muchas actividades que pueden añadirse. En particular vamos a añadir la que más se emplea, por ejemplo, la tarea. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar esta actividad con el botón de agregar, como siempre lo hemos hecho, recordando siempre que tengamos el botón de edición activado. Entonces, aquí voy a asignar una tarea. Por ejemplo, le puedo decir puedo crear una tarea de investigación. Y aquí describo, realizar una investigación de la historia, por ejemplo, de la cocina poblana de Puebla, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo requiero específicamente para esta tarea, para que los alumnos hagan esta tarea, si yo requiero algún otro recurso, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir, basándose en tal página web, y entonces yo aquí agregaría el enlace. Entonces, por ejemplo, puedo poner basándose en la lectura 1, por ejemplo. Y aquí puedo agregar el archivo que corresponda a la lectura 1. O basándose en el video. Y aquí yo agrego una URL de algún video, o basándose en la página y aquí, por ejemplo, busco ¿de qué? Historia de la cocina. Por ejemplo, entonces aquí yo encuentro este enlace, copio y desde aquí yo puedo insertar o hacerlo directamente. ¿Sí? Y los alumnos, para que lo puedan ver, le tengo que dar una palomita aquí. De esta forma ya los alumnos pueden entrar a esta página. Y obviamente pues ya puedo seguir aquí, a lo mejor necesito ser más específica, ¿no? No hay problema, necesito agregar un archivo, lo hago desde aquí. Vamos a darle en agregar
selecciono nuevamente el archivo que necesito, ¿sí? Por ejemplo, y le digo, tengo que percatarme de que el archivo ya esté aquí, y le doy subir el archivo. De esa manera, yo, además de dejarles una actividad, les estoy proporcionando más elementos, les estoy proporcionando recursos de apoyo. Les recomiendo que cada que terminemos de configurar una sección, la vayamos cerrando para que no entorpezca nuestro quehacer. Entonces, aquí tenemos la disponibilidad. Yo en esta parte le indico al sistema a partir de cuando los alumnos pueden comenzar a enviarme su actividad. Tiene la fecha de hoy por default, pero yo perfectamente puedo cambiarla. Incluso puedo decirle, por ejemplo, que lo haga a partir de la próxima semana y le indico a qué hora, a partir de las 10 de la mañana, por ejemplo. Es importante que verifiquemos que esta casilla esté habilitada, de lo contrario ignorará esta fecha. Entonces, aquí nosotros la habilitamos o deshabilitamos según nuestras necesidades. Aquí tengo la fecha de entrega. Se espera que el alumno comience a enviarlos a partir de esta fecha sin problema, pero que los entregue hasta esta fecha, hasta la fecha que se especifica como fecha de entrega. La fecha de corte es una fecha en la que si ya se venció la fecha programada para la entrega, los alumnos ya no puedan enviar más esa tarea. Y bueno, esta creo que es muy útil, muy importante, que me recuerde calificarla. Como pueden observar, estas fechas van en orden. No es posible que esta fecha se dé después de esta fecha. Y podemos seguir configurando nuestra tarea. Les repito, les sugiero vayan cerrándolos para que no obstruyan nuestra experiencia. Vamos ahora a los tipos de envío. Yo puedo requerir que esta tarea la escriban en la misma página y para eso le voy a dar esta palomita. Sin embargo, hay tareas que requieren que envíen un archivo. Para eso está esta palomita. O pueden incluso ser ambas. Cuando yo habilito texto en línea, esta se enciende. La de habilitar hasta cuántas palabras le voy a permitir. Si el trabajo no es texto en línea, no hay límites de palabras porque no tiene sentido. Aquí voy a configurar hasta cuántos archivos yo le voy a admitir al alumno que suba. Habrá algunas tareas en las que se requiera que suba más de un archivo y entonces yo perfectamente lo puedo configurar. Y aquí el límite. Como les comentaba hace un momento, por ejemplo, el límite de este sitio son 60 megas. Pero si les damos la oportunidad de que compartan la URL de algún repositorio en la nube, porque hay, por ejemplo, algunos videos que pesan más, lo pueden hacer sin problema. ¿Cuál es el tipo de archivos aceptados? Bueno, yo puedo decir, nada más quiero archivos, por ejemplo, que sean de audio, o nada más quiero que sean archivos de hojas de cálculo, ¿sí? O solo requiero imágenes, o solo requiero videos, o solo requiero presentaciones. Entonces, aquí tengo una serie de elementos para que yo configure qué archivos voy a aceptar para que no suban cualquier archivo, o dejarlo libremente y entonces pueden subir cualquier archivo sin ningún problema. Esta parte de tipos de retroalimentación, sí, es muy importante porque precisamente ese tema es muy importante. Siempre es conveniente retroalimentar a los alumnos. Entonces, yo puedo
hacerle comentarios de retroalimentación o le quito la palomita para que no pueda yo hacer comentarios de retroalimentación o hacerlo a través de un archivo, ¿sí? Configuración de entrega. Requerir que los alumnos opriman el botón de enviar. Aquí yo puedo configurar si quiero que los alumnos tengan esa opción o no. ¿Por qué? Porque hay que estar seguros de que enviamos la tarea. Entonces yo tengo que habilitar ese botón para que ellos le den enviar y me llegue la tarea. De otra forma, llegará de forma más automática. Sin embargo, pueden no estar seguros, los alumnos no sentirse seguros de que se envió la tarea. Y bueno, tenemos otro tipo de configuración. Por ejemplo, si el envío de un trabajo se hace en equipo, aquí yo puedo habilitar esa opción. Sin embargo, tengo que agregar grupos y eso se hace en otra sección. Aquí, ¿cómo voy a calificar la tarea? Tengo el tipo de calificación. Si va a ser por escala, si va a ser por puntaje, o incluso si esta actividad no es evaluatoria, puede darse la opción. Entonces, por lo general vamos a tener puntaje, y bueno, aquí yo configuro cuál es la calificación máxima que voy a otorgar. Método de calificación. Aquí es muy importante. Por lo general vamos a configurar para comenzar con calificación simple y directa, es decir, cuando a mí me llega la tarea, yo la reviso y otorgo la calificación. Pero también puedo hacerlo a través de una guía de puntaje o a través de una rúbrica. Y bueno, tenemos más configuraciones que los invito a que exploren. De esa forma yo ya creé, por ejemplo, unos recursos, que son todos estos, y una tarea de investigación. Aquí sería conveniente, por ejemplo, subdividir por medio de etiquetas los recursos de las tareas, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a agregar un elemento que es sumamente importante, que es cómo hacer un examen. Voy a darle nuevamente, añadir actividad o recurso. Me voy a la actividad requerida, que en este caso es la de examen. Se encuentra y le doy agregar. Entonces nuevamente me pide la configuración, el nombre. Por ejemplo, le puedo poner primer parcial. Aquí puedo hacer una descripción. En este primer parcial se consideran los siguientes temas, por ejemplo. Y bueno, puedo numerar mis temas a través de esta, por ejemplo, es la numeración, y esta que son las viñetas. Y bueno, puedo ir desplegando los puntos de los temas que voy a revisar, o algún elemento que ustedes quieran añadir en la descripción. Recuerden que hay que darle mostrar descripción en la página del curso para que sea visible para los alumnos. Estamos configurando un examen, entonces por lo general nosotros damos el tiempo para la realización del mismo. Entonces aquí yo le voy a dar abrir el examen, en qué fecha y a qué hora. Si yo esto no lo habilito, si se dan cuenta, cuando está deshabilitado no me permite hacer modificaciones.
hasta que le doy a habilitar. Entonces, yo puedo programar mi examen a partir de determinada fecha a determinada hora, sin problema. Después tengo la opción de cerrar el examen. Cuando lo voy a cerrar, igual puede ser a la misma fecha, o puede ser un día después, ¿sí? O también les puedo decir que tienen, por ejemplo, 55 minutos para realizar el examen. Y ahora aquí configuro qué va a pasar cuando el tiempo se termine. Yo puedo dejar que los intentos abiertos se envíen automáticamente, o que dentro de un periodo de gracia darle un lapso de tiempo al alumno para que envíe su intento. Ahorita les comento lo del intento. Y los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo, o el examen ya no se contará. Y aquí tengo un periodo de gracia. Si quiero, lo puedo habilitar, o si no, para que los alumnos, si no, pues otorgarles un poquito, ser un poquito flexibles, si es que lo somos. Si no, no hay problema, se puede quedar de esta manera. Esto es en cuestión de tiempo. Calificación. Aquí yo puedo crear categorías. No me da la opción porque no las he creado, pero en la parte de calificación yo puedo crear categorías para que se utilicen aquí, pero sí puedo indicar cuál es la calificación aprobatoria. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que mi calificación sea de 100 o en escala de 10. Y aquí vienen lo de los intentos. Yo puedo permitir que el alumno intente indefinidamente, es decir, en el periodo de tiempo que yo establecí, puede realizar el examen tantas veces como él lo requiera. O le puedo decir que lo haga solamente en un intento, o incluso le puedo dar más intentos. Por ejemplo, 2. Métodos de calificación de esos 2 intentos. Por ejemplo, si lo intentó una vez y sacó 5 y la segunda vez sacó 7, entonces puedo configurar para que el calificador me tome la calificación más alta, o me promedie ese 5 y 7 para obtener finalmente un 6, o me tome únicamente el primer intento, su calificación quedaría en 5, o el último intento, su calificación quedaría en 7, en el ejemplo que estamos diciendo. Entonces, yo le voy a dejar que sea la calificación más alta. Esto ya es a consideración de cada profesor. ¿Cómo se va a presentar el examen? Yo le puedo indicar que todas las preguntas estén en una misma página. O le puedo indicar que en cada página vaya una pregunta y después otra pregunta y después en la siguiente página otra pregunta, y así vaya avanzando, y así con todo lo demás. ¿Cómo se van a comportar las preguntas? Esto es muy importante porque yo puedo configurar que el orden de las respuestas sea aleatorio, ¿sí o no? Yo les recomiendo que sea de esta manera, que sí sea aleatorio, para que no haya mucha posibilidad de que puedan copiar, por ejemplo. Y las preguntas. Estos son diferentes modos de cómo se van a comportar. Yo, cómo les voy a permitir, por ejemplo, que se les vaya dando la retroalimentación diferida hasta que terminan todo el examen. Entonces se les muestra cuál era la respuesta correcta, por ejemplo. Bueno, vamos ahora a la parte de restringir acceso.
Y nuevamente nos encontramos con que puedo restringir, por ejemplo, por fecha, o puedo requerir que los alumnos, hasta que alcancen determinada calificación, por ejemplo, del total del curso, si no tienen esta calificación, no pueden realizar el examen. Y de esta forma yo configuro. De forma general, si ustedes se dan cuenta, no he añadido ninguna pregunta. De forma general se ha configurado el curso. Le doy clic al donde tengo el examen. Aquí voy dando, me da especificaciones de lo que yo configuré hace un momento. Si recuerdan, toda esta configuración hice. Y de hecho me pone aquí la leyenda de que no tengo preguntas. Entonces, en realidad estamos a mitad del examen porque aún no lo hemos hecho. Vamos entonces ahora a editar el examen. Ahora nos aparece esta nueva ventana y vamos a configurar pregunta por pregunta. Entonces, aquí, por ejemplo, yo configuro cuál es mi calificación máxima que puede obtener. Y está configurado en 10. Si yo requiero que sea en otra escala, no hay ningún problema. Desde aquí yo lo modifico. Y le doy guardar. Ahora viene la parte importante para ir añadiendo las preguntas. En este botón que se encuentra aquí ubicado, le vamos a dar añadir. Aquí tengo 3 opciones. Vamos a emplear la primera, sin embargo es importante que les mencione yo que se puede hacer un banco de preguntas y eso nos facilitaría mucho nuestra tarea para cursos posteriores, porque yo ya tengo diseñadas varias preguntas y únicamente las voy tomando del banco y las voy reutilizando. Sin embargo, como no tenemos ahorita banco de preguntas, lo vamos a hacer con una pregunta nueva. Y nuevamente me aparece una ventana con todas las opciones de preguntas que yo tengo. Entonces, vamos a ver únicamente las primeras. Por ejemplo, voy a darle preguntas de opción múltiple y lo agregamos. Ok, vamos a dar, por ejemplo, aquí puedo cambiar en la categoría. Sin embargo, les recomiendo que utilicen la que les proporciona por default, porque es precisamente en el curso en el que estamos trabajando. Si ustedes le cambian, van a cambiar a otro curso. Este examen se realizaría en otro curso. Y entonces aquí me pide un nombre de la pregunta. Les recuerdo que siempre esto significa que el campo debe ser obligatoriamente rellenado. Entonces, nombre de la pregunta. Por ejemplo, estamos hablando de cocina y elegimos opción múltiple. Entonces voy a asignar un nombre a mi pregunta. Y el texto de la pregunta. Por ejemplo, le voy a decir, seleccione los platillos típicos de la cocina poblana. O seleccione de la siguiente lista. Recordemos que tenemos que ser muy específicos con nuestros alumnos. Los platillos típicos de la cocina poblana. Fíjense que aquí yo estoy diciendo que son varios platillos, no estoy hablando en singular, ya les estoy desde ahí diciendo a los alumnos que son varios. Puntuación por defecto. ¿Cuántos puntos
puntos le voy a otorgar esta pregunta. Si la pregunta es muy difícil, puedo otorgar 2, 3, según considere. Esta pregunta es muy sencilla, por lo tanto la dejamos en un punto. Retroalimentación general. Esta retroalimentación va a surgir en el momento en que el alumno realice su respuesta, y de forma general va a dar una retroalimentación. Por ejemplo, aquí yo le podría decir, amplificar un poquito acerca de la respuesta, ¿sí? Dar como un refuerzo del aprendizaje. Entonces, aquí, este es muy importante, lo que les comentaba, estoy hablando en plural, por lo tanto no es solo una respuesta, sino que se permiten varias respuestas. Y ahora, esto es importante, barajar las opciones. ¿A qué se refiere? A que las opciones no me van a salir siempre en la misma posición, ¿sí? Las opciones son las posibles respuestas. Entonces, esas respuestas pueden salir como las vaya yo estableciendo aquí abajo, o sea, en ese orden, a eso me refiero, en el orden en el que yo lo vaya poniendo como opción 1, opción 2 o aleatoriamente. Yo sugiero que se haga aleatoriamente. Y el sistema las va a ir numerando de acuerdo al sistema que nosotros elijamos acá. O incluso puede ir sin numeración. Yo puedo decirle que lo haga con el 1, 2, 3, ¿no? Las opciones. Opción 1. Fíjense bien que por default me da 5 posibles opciones. Sin embargo, si yo solo requiero 3, solo relleno 3 y solo esas 3 me aparecerán. Si yo requiero más, no hay problema, yo las puedo ir agregando. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces voy a dar la opción 1, por ejemplo, la opción 1, no sé, panuchos, por ejemplo. Obviamente esta es incorrecta, por lo tanto no tiene ninguna calificación. Es decir, si el alumno selecciona esta opción, aquí no le va a dar ningún puntaje. Es ninguno, ¿por qué? Porque es incorrecta. Recuerden que cuando encontramos todos estos elementos, yo perfectamente los puedo ir configurando. Aquí lo puse en negrita. Y aquí viene la retroalimentación opción por opción. Es decir, aquí yo, por ejemplo, le puedo poner el panucho es de Yucatán, me parece. Discúlpenme los chefs si caigo en alguna imprecisión. Aquí voy a poner mi opción 2. La opción 2 sería, por ejemplo, las semitas. Esa sí es poblana, por lo tanto yo le puedo otorgar una calificación, ¿sí? Yo pensé en este examen en poner 2 respuestas correctas y 3 incorrectas. Entonces, si son 2 respuestas correctas, si el alumno elige esta opción, le vamos a otorgar un 50% de la calificación total. Y yo aquí puedo retroalimentar. Recuerden que aquí es por pregunta. Ahora vamos a la opción 3. En la opción 3, por ejemplo, voy a poner mole. Y el mole es correcto. Sabemos que hay distintos tipos de moles, entonces vamos a... Es que si le pongo mole poblano a la respuesta, pues obviamente ya se las estoy dando. Pero bueno, hay diferentes tipos de mole. Y la retroalimentación. Como opción 4 voy a poner, por ejemplo, cochinita pibil. Yo sé que la respuesta es incorrecta, por lo tanto no le otorgo calificación. Si ustedes ven,
Yo aquí ya tengo el 100% de mi calificación porque solamente estas dos preguntas van a ser las correctas. Voy a dejar vacía esta para que vean que no la agrega. Ahora, si yo requiero más opciones, que yo creo que 5 es suficiente, sin embargo, si ustedes requieren por alguna razón más opciones, le damos enviar espacios vacíos para más opciones. Y bueno, aquí configuro la retroalimentación para las respuestas. Si la respuesta es correcta, si la respuesta es parcialmente correcta y si la respuesta es incorrecta. Aquí me da una sugerencia, sin embargo, ustedes son libres de editarlas sin ningún problema. Intentos múltiples. Recuerden que, por ejemplo, yo este examen lo configuré para 2 intentos. Entonces, yo puedo decirle que por cada intento haga alguna penalización, le descuente algún porcentaje. ¿Sí? Esto, por ejemplo, podría aplicarse también si lo dejamos en libertad de intentos. Entonces, en cada intento le vaya descontando algún porcentaje o que no lo penalice. Y aquí yo le puedo dar algunas pistas. Estas pistas les van a salir a los alumnos cuando realicen sus intentos. Puedo guardar mis cambios y continuar editando o guardar cambios. Y ya se añade esta pregunta. Esperemos un momento porque está procesando. Listo. Entonces, aquí ya tengo en mi examen mi primera pregunta. ¿Sí? Y ahora voy a añadir otra pregunta. Ahora voy a añadir, por ejemplo, una de falso y verdadero. Esta es más sencilla de configurar. Por ejemplo, bueno, voy a cambiar un poquito. Le voy a poner el nombre de la pregunta como proteína, el texto de la pregunta. Recuerden que estoy configurando una pregunta de falso verdadero, ¿sí? Perdón que te interrumpa. Quédate ahí, por favor, y regálame unos segundos. Sí, claro. Gracias. Maestros, ya que están la mayoría conectados, y disculpen el atrevimiento a la interrupción de la exposición de la maestra María Elena, solamente les recuerdo que van ustedes a realizar la evaluación de todo el curso y tienen que presentar el examen, el cual está abierto hasta mañana viernes 11:55 para que pueda ser evaluado y yo pueda entregar los resultados a las autoridades correspondientes. Y una vez que hagan todas sus tareas, actividades, se va a promediar con este examen. Maestros, es el momento en que puedan ustedes exponer sus comentarios. Se encuentran nuestras autoridades presentes y le agradecemos al equipo de UDAL Online la confianza que ha depositado en nosotros el ingeniero Jesús Chargoy, el cual ha estado presente en la exposición. Y maestros, todas sus inquietudes, él está muy abierto a escucharlos. Adelante, maestros. Ingeniero Jesús, muchísimas gracias por estar presente. Lore, muchas gracias por estar presente y por la confianza en el equipo. Adelante, maestros. Maestra, muy buenos días. Yo solamente tengo una pequeña preguntilla referente a en el semestre que cursamos. Yo realicé examen de pregunta abierta, de pregunta múltiple, de opción múltiple.
pero sucedió que muchos alumnos los botaba la plataforma. No sé si fue por su propio internet o porque bueno, a esa hora muchos estaban conectados en clase. Entonces, muchos alumnos me estuvieron diciendo que tuvimos fallas y que no pudieron completar el tiempo del examen por el hecho de que la plataforma los botaba. Va a haber